Vivencias. Aquel vecino nuestro que escribía. La columna de Nelson Guerra en Vivencias. Estamos con aquel vecino nuestro que escribía, la columna de el escritor Nelson Guerra, para hablar hoy de Carilda Oliver Lara, una de las máximas exponentes de la literatura cubana. Nació en Matanzas un 6 de julio de 1922 y hoy se cumplió hace pocos días, el 29 de agosto, fecha su tercer aniversario de fallecimiento, ya que falleció el 29 de agosto de 2018. Fue además pintora, escultora, una de las más sobresalientes poetisas de Hispanoamérica. Y cómo pasa el tiempo, Nelson, muy buenas tardes. 3 años del fallecimiento de Carilda, una mujer muy especial, bellísima por dentro y por fuera, y que tú tuviste el lujo de conocerla. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Andrea. Sí, realmente uno de los momentos memorables es haber estado con Carilda Oliver Lara en su casa de Matanzas y haber disfrutado de esa sensación tan particular cuando uno logra enfrentarse a una inteligencia, a un talento superior. Uh-huh. Esa fue la sensación que me dejó una conversación muy particular, ¿no? Porque se dio en la madrugada. Sí. Yo ya conté una vez, pero me gusta contarlo, que ella me dijo que a los caballeros que la admiraban, ella los recibía solamente a las 12 de la noche. Luego me explicó por qué realmente la cosa tiene su gracia, ¿verdad? Sí. Porque a su edad, en la mañana, estaba despeinada, con mal aliento, uh-huh, con pocas ganas de conversar con nadie, sí, que ya después del almuerzo y de una siesta y de una ducha, ya empezaba a desarrollar, digamos, un cierto encanto que culminaba a las 12 de la noche, hora en la que ella recibía a todo caballero que la admirara. Bueno, por eso fuiste recibido a altas horas de la noche. Exactamente, y se prolongó por varias horas, claro, la entrevista, y realmente fue totalmente memorable analizar o oír a ella contar esa vida tan particular que atravesó toda la vida de Cuba, sí, en el siglo XX, ¿verdad? Fue testigo de todo y además hasta actuó, digamos, en el reparto de esa novela tan particular que es la historia de Cuba. Claro. ¿Cómo podés describir su poesía, Nelson? Que yo sé que hoy te vas a dedicar a eso. Mira, yo francamente no tengo reparos en decir que Carilda es la voz más importante de la poesía femenina en lengua castellana. Primero decía que de América Latina, pero me parece poco, uh-huh, porque reflexionando sobre todo lo que he leído, tengo prácticamente, sí, toda su obra acá, realmente no encuentro parangón, ¿no? Claro. Y creo que el mayor mérito de su poesía está en lo intensa que es. Uh-huh. Carilda siempre es intensa, por eso siempre conmueve. Claro. Y como decía, tuvo una vida azarosa, ajetreada, uh-huh, poblada de amores, también con la inmensa tristeza de no haber sido madre. Uh-huh. Eso era una cosa que le pesaba mucho y ella lo confesaba sin ningún problema. Y capaz que eso se vio reflejado también en sus poesías, ¿no? ¿Cómo? Capaz que algo de esto se vio reflejado que estás comentando en sus poesías. Sí, escribió 2 poemas francamente tremendos. No son los que tengo preparados hoy. Perfecto. Pero en otro momento con toda tranquilidad podemos hablar de
ese problema, de ese conflicto Claro. que tenía Carilda con no haber sido madre. Ujú. Creo que hubiera sido una excelente madre, por otra parte, porque adoraba a los niños y lo manifestaba en forma permanente. Claro. Pero se casó 3 veces, perdón, creo que fueron 3 veces, ahora no sé, o 4. Bien, se casó varias veces, ¿no? Y fue muy marcante su primer matrimonio con otro abogado y poeta también, igual que ella, que se llamaba Hugo Ania Mercier. Un hombre con problemas, poliomielítico, Sí. y con una serie de trastornos de salud que lo llevaron a su muerte. La vida de Carilda está plagada de ausencias, de fallecimientos, y por eso es que una de sus de sus cualidades más espectaculares se da cuando escribe elegías, ¿verdad? Sí. El poema fúnebre, el poema de recuerdo, la memoria. Y a Hugo Ania Mercier, su primer esposo, le dedicó un tríptico. Espero que el tiempo nos dé. Son 3 sonetos. Los sonetos son poemas cortos. Creo que no habrá problema en leerlos. Le dedicó un tríptico que se titula En vez de lágrima. Y lo vamos a ver a continuación. Te escuchamos. Hugo Ania Mercier, yo te quería, a tu cuerpo de hombre agonizante que irradiaba dolor con un desplante, a tu paso, que insiste todavía, a tu lengua clavel de la ironía, que aún esconde callada sed punzante, a tu mano nerviosa, azul, diamante, cuya noche del tiempo siempre es mía, a tu verso que llore, aunque me cante, a tu pila de huesos insultante, a tu alma, cayéndose de fría, que compuso la muerte en un instante, ¿qué le pude decir cicatrizante de esa angusta verdad que te envolvía? Entre libros te guardo casi seco, mi animal luminoso, mi demente, y tu voz, que está viva, sigue ausente, mi juguete sin cuerda, mi tareco. En la paz misteriosa de unos nichos, sin querer ya zafarme de tu frente, alelada de amor, pero impotente, te he dejado otra vez entre los bichos. Ah, mi niño de trapo, lis siniestro, no te puedo rezar ni el Padre Nuestro. Ah, ternura que el diablo siempre arranca. Si tenías la luz, qué maravilla, ¿por qué huiste de nuevo a la semilla? ¿Por qué mataste esa paloma blanca? Nos veremos, dijiste, y tu recado de poeta infeliz, tonto, profundo, me condena a buscar en otro mundo este sueño de ayer que no ha pasado. ¿Fue una cita final o fue un aroma que me sigue cuidando las entrañas? ¿Fue este poco de fe con que me bañas? ¿Fue mi hermano de todo alguna broma? Ya no tienes la fístula terrible, ya no tienes psoriasis, ni enfisema, ni neurosis, ni polio, ni agonía. Ya eres lejos memoria, no, imposible. Estás sano en la gloria del poema. Hugo Ania Mercier, yo te quería. Dale el tríptico que le escribe a la memoria del que fue su primer esposo. Claro. Su primer y siempre recordado esposo, por otra parte. En sus biografías aparece permanentemente como el inicio de algo que después se trasluce en su poesía y que de alguna manera inaugura su sensibilidad poética. Claro. He tenido ocasión de leer algún poema Sí. de Hugo Ania Mercier y la verdad que si bien
hay una calidad y hay un conocimiento en su poesía, no da para nada ese detalle tan peculiar que yo denomino la intensidad que podemos ubicar en la poesía de Carilda. Claro. El tema de la muerte, lo tanático, también rige no solamente esa parte nostálgica, esa parte elegíaca, sí, en la poesía de Carilda Oliver Labra, también transita casi permanentemente por la propia muerte, ¿verdad? Claro. Habla de su propia muerte, de su desintegración. A veces lo hace con acentos hasta macabros, siempre estremecedores y siempre intensos. Podemos ver, por ejemplo, a la esperanza vuelvo, a la madera. A la esperanza vuelvo, a la madera que construyó mis días importantes, a la extraviada primavera de antes, a la justicia de mirarlo todo como si me perteneciera, que en fin de cuentas no hay un modo de abandonar el hambre de la fiera. Otra de las motivaciones generalmente trágicas, pero siempre intensas de su poesía, es su niñez y su adolescencia. Fundamentalmente su adolescencia. A la niñez la recuerda como la compañía de sus padres y de sus hermanos, que, como saben quienes conocen la historia de este notable personaje de la lírica cubana, en un momento de su vida quedó completamente sola. Toda su familia se exilió en Estados Unidos y ella se negó a moverse y quedó totalmente sola. Pasó el tiempo y un día, por una de esas razones a veces estúpidas, sí, con que actúan los gobiernos, los movimientos, sufrió una condena de 15 años en la que estuvo proscripta. No podía publicar, no podía trabajar. ¿Y por qué ocurrió eso? Bueno, simplemente porque en un poema sí pone estos versos. Mi familia es el golpe del cartero en la puerta. Y eso le llevó la proscripción de 15 años, Nelson. ¿Perdón? Eso le llevó a la proscripción de 15 años esos versos. Sí, estuvo 15 años en el Index. Mirá. Yo siempre digo que esto se debe a que los movimientos, fundamentalmente los movimientos revolucionarios, cuando hay una convulsión interna, sufren una especie de adolescencia, claro, en la que realizan actos totalmente incomprensibles y de los que después, más tarde o más temprano, se arrepienten. Y yo sé que los cubanos están tremendamente arrepentidos de que eso le haya pasado a Carilda. No fue justo para nada. Claro. Tuvo la defensa del propio Fidel Castro, y aún así, por la autonomía del sistema, Matanzas, logró que se levantara por lo menos totalmente, claro, esa pena, ¿verdad? Nelson, estamos cerrando ya hoy, pero yo sé que tenés una invitación para el próximo lunes 6 de septiembre de parte de AEDI que me gustaría que compartas con todos nosotros. Eso es importante porque Raquel Martínez Martínez, maestra inspectora, sí, escritora, docente de larga trayectoria y que además sufre una verdadera pasión por la poesía de Delmira Agustini, sí, va a dar una conferencia, sí, que va a tratar sobre la vida y la obra de esta importantísima
poeta uruguaya, Delmira Agustini, y de su trágica desaparición, que aún no sabemos a ciencia cierta si se trató realmente de un femicidio, como se dice, sí, o de un suicidio concertado. claro. Tal vez en esa conferencia, a quienes le interesen el tema, van a encontrar por lo menos la posibilidad de un camino para hallar la respuesta. Un acercamiento. Esta invitación entonces es para el próximo lunes 6 de septiembre en el Ateneo de Montevideo a las 19 horas. A las 19 horas. Simplemente a los que decidan ir, Sí. bienvenidos por supuesto, pero dadas las circunstancias que seguimos atravesando, el uso de tapabocas es obligatorio. Es obligatorio. Y también el distanciamiento relativo. Claro. Con Esas dos podemos evitar, serán bienvenidos todos. Perfecto. Esas son las dos aclaraciones que hay que tener en cuenta. ¿Tienen que inscribirse previamente o pueden asistir directamente? No se va directamente. Directamente. Simplemente para entrar al Ateneo ya tienen que entrar de tapabocas. Perfecto. Con tapaboca y guardando la distancia, ya más que suficiente para no perderse esta preciosa charla que va a dar la maestra inspectora Raquel Martínez de la Gestal Consagrada Vida y Obra de Delmira Agustini el próximo 6 de septiembre a las 19 horas. Nelson, muchísimas gracias. Por el aviso. Y un saludo enorme para ti y para toda la audiencia y nos encontramos el jueves. Nos reencontramos el próximo jueves. Un placer. Vivencias.